Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión estudiaremos la lección número 10 de la confesión a la consolación. Daniel 9 registra una de las oraciones más importantes de la Biblia. Aquí encontramos a Daniel preocupado por dos cosas. Está preocupado por los pecados de su pueblo y por la desolación de Jerusalén. Sin embargo, él encuentra alivio y esperanza en las Escrituras y en las profecías de la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a tener 3 puntos. Daniel y la Biblia es el punto número 1. El punto número 2, los resultados de la intercesión. Y número 3, un ancla segura en la incertidumbre. Quédate con nosotros. Antes de iniciar este estudio, te invito a que me acompañes en una oración. Bondadoso Padre y buen Dios, te damos gracias por la certeza que nos da tu palabra en medio de tiempos cambiantes. Permite que esta lección pueda ofrecernos certeza, seguridad y esperanza, como lo hizo en el tiempo en que Daniel le tocó vivir. Permite que nosotros siempre tengamos nuestra mirada puesta en lo que tú estás haciendo y lo que hiciste en favor del ser humano. Acompáñanos, por favor. Te lo suplicamos en Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Creciendo en la Palabra. El punto número 1 que vamos a analizar es Daniel y la Biblia. Y en esta ocasión nos acompañan el hermano Carlos López y el pastor Alfredo Moscoso. Gracias por estar con nosotros. A través del estudio de esta lección, hermano Carlos, nosotros podemos ver que la Biblia era un aspecto central en la vida de Daniel. Hermano Carlitos, ¿por qué la Biblia toma un sentido de relevancia en lo que está ocurriendo en la vida de Daniel en este momento? Buenos días, Pastor Francisco, Pastor Alfredo, buenos días. Mucho gusto de estar aquí en este lugar para que podamos sacar una lección importante de lo que esta lección 10 nos trata de enseñar, de la confesión a la consolación. Así es. Tenemos la hermosa experiencia de Daniel, que para nuestros tiempos es muy importante porque tener un estudio profundo de la palabra de Dios nos permea de grandes bendiciones. Nos enseña cómo actuar en los momentos de dificultad, de conflictos, nos prepara para enfrentar los desafíos de la vida, que fue lo que justamente hizo Daniel. Estudiar la palabra de Dios con mucha conciencia para poder entender por qué la nación de Israel estaba pasando por ese tiempo de cautiverio. Buscó las razones, trató de encontrar la solución y afortunadamente encontramos que lo logró. Porque a través de su estudio profundo de la palabra de Dios, como dice ahí en el capítulo 9 del profeta Daniel, el versículo 1 y 2, miré atentamente en los libros el número de los años de que Jehová le habló al profeta Jeremías, de que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. Es decir, mirar atentamente la palabra de Dios significa un estudio cuidadoso, detenido, para saber en qué estamos fallando y por qué las situaciones de la vida se tornan tan difíciles. Cuando Daniel tuvo esta experiencia fue en el año 539. Nabucodonosor había conquistado Jerusalén en el año 606, estaba por cumplirse 70 años. Entonces nació en él la intriga de saber qué iba a pasar después de esos 70 años, confiando en las promesas de Dios. Él estaba seguro de que Dios cumple sus promesas y que algo extraordinario iba a pasar y que la nación judía iba a regresar de nuevo a su hogar de origen. Y esto nos da el ejemplo de que cuando estudiamos la Biblia, pastor, cuando la estudiamos, hay hermosos resultados.
Hay un matinal muy hermoso que se titula Exaltad a Jesús. Y dice, si se estudiara la Biblia como se debiera, los seres humanos tendrían una claridad de mente y una nobleza de carácter que rara vez se ven en estos tiempos. La Biblia nos permite tener un conocimiento del futuro, porque quien dirige la palabra es Dios. Quien dirige los destinos del ser humano es Dios. Amén. Y por eso Daniel confió en esta palabra y a pesar de sus amargas experiencias, por ejemplo, en el capítulo 2 de Daniel vemos que él pasó por el momento de sufrir una amenaza de muerte, cuando los astrólogos, magos y adivinos no podían interpretar el sueño de Nabucodonosor, y él le oró al Señor y recibió la revelación que está aquí en la palabra de Dios. Amén. Después de eso, en el capítulo 6 se menciona cuando no se le podía hacer ningún ruego a Dios alguno, solamente al rey, pero él continuó orando con su rostro puesto hacia Jerusalén. Y eso significa que deseaban regresar, que estaban sufriendo en la cautividad por la rebeldía que habían tenido. Daniel tenía varias preocupaciones. Tenía la primera preocupación de que si esos 70 años pasaran, se iba a prolongar el cautiverio e iba a continuar la desolación de Jerusalén y del santuario. Tenía la preocupación de que vinieran persecuciones más difíciles, pero confió plenamente en la palabra de Dios y miró atentamente y descubrió que uno de los problemas por los cuales estaban en cautiverio era la rebeldía, era el desobedecer los mandamientos de Dios, era el de castigarse entre ellos mismos. Desobedecieron plenamente la autoridad de Dios y como resultado ahora están viviendo el cautiverio. Pero ahora Daniel tiene la esperanza de que pronto se obre el regreso a Jerusalén. Y sabía que Dios iba a cumplir esas promesas. Gracias, hermano Carlitos. Sí. Pastor Alfredo, entonces, en base a esto, es que esta situación, lo que está ocurriendo en el tiempo de Daniel, lo que está ocurriendo, que se estaban por cumplir los años que había profetizado Jeremías, le da a Daniel un sentido de urgencia. ¿En qué sentido? ¿Por qué este sentido de urgencia, Pastor Alfredo? Gracias, pastor. Es bien importante entender, contador Carlos, que Daniel entiende este sentido de urgencia de tal modo que él va a las Escrituras. Estudia Moisés, los profetas, los rollos de Jeremías. Y qué importante es para hoy ver el sentido de urgencia que tenemos de implorar en este punto el favor de Dios por su pueblo. Y a medida que nos acercamos al tiempo final, es importante, Pastor Francisco, que nosotros también nos apeguemos a estudiar la Biblia para que no solamente podamos comprender teóricamente lo que sucede aquí, sino que podamos ver que al fin de cuentas las Escrituras nos muestran que el conflicto entre el bien y el mal nos van a revelar todo el punto de la historia profética. Es decir, en otras palabras, cuanto más estudiemos nosotros las Escrituras, entonces podemos entender mejor la situación contemporánea en que estemos, la del mundo, y así también los motivos de una esperanza que Cristo nos puede dar en el estudio de su palabra. Gracias, pastor. Entonces nosotros vemos que le da un sentido de urgencia porque él está consciente del tiempo que él está viviendo. La Biblia juega un papel muy importante en el sentido de que él sabe que los tiempos están por cumplirse y él entonces empieza a implorar al Señor que haga algo en favor de su pueblo. ¿Cómo esto nos ayuda a vivir el día de hoy? ¿Será que en Daniel, hermano Carlitos, encontramos algún ejemplo para que nosotros podamos vivir hoy? Y cómo ver las situaciones que se están desarrollando en nuestro tiempo actual, las relaciones tirantes entre algunas naciones, las amenazas económicas, de recesiones económicas. ¿Qué podemos desprender de cómo vivió Daniel para nuestro beneficio hoy, hermano Carlitos? Sí. En primer lugar, al despertarse el deseo de Daniel de entender por qué
el cautiverio, ese es un punto muy importante. Cuando nosotros descubrimos en nuestra propia vida por qué suceden cosas difíciles y nos preocupamos por lo que puede venir, que fue lo que hizo Daniel, entonces se dedicó a estudiar, a ver en la Biblia, en la palabra de Dios, en los rollos, qué estaba registrado y por qué esa amarga experiencia, pero tuvo la esperanza, porque ahí justamente cuando clama al Señor, por eso dice, volví mi rostro al Señor en ayuno, ceniza y cilicio. Era una condición de lamento. Y lo que me pregunta, ¿qué podemos aprender de esto? Esta condición que llevó a Daniel a ponerse en oración, ruego, ayuno, con cilicio y ceniza, es una condición que manifestaba que el profeta se lamentaba por lo que estaban sufriendo. No era un tiempo fácil. Hoy, gracias a Dios, tenemos muchas oportunidades, no hay manifestación de oposiciones en cuanto a la vida religiosa, tenemos mucha libertad. Pero ¿qué va a pasar con nosotros cuando venga ese tiempo? ¿Cómo debemos estar preparados? Para eso es justamente la palabra de Dios. En ella encontramos consuelo y esperanza, como dice Romanos 15:4, porque todas las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestro ejemplo, para que por la consolación y la paciencia de las Escrituras tengamos esperanza. Y en 2 de Timoteo capítulo 3 y el versículo 16, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Y qué significa toda buena obra? Que siempre estemos atentos a la palabra de Dios. Que siempre estemos preparados para los tiempos buenos y para los tiempos malos. Y cuando lo hagamos así, entonces, pastor, vamos a tener un despertar, un reavivamiento en este tiempo final. Vamos a descubrir que en la Biblia tenemos una esperanza donde se va a terminar, se va a aniquilar el mal por parte de Dios y se va a establecer el reino de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra principal esperanza. Gracias, Pastor Alfredo. A medida que nos aproximamos al tiempo del fin, ¿debiéramos nosotros imitar el ejemplo de Daniel en cuanto al estudio de la Biblia? Pastor Francisco, yo creo que el tiempo está cerca y tenemos que ser hombres y mujeres dedicados al estudio de la palabra del Señor. No solo leer, escudriñar, poder volver a las Escrituras y encontrar ahí las respuestas de Dios a nuestras necesidades, a la situación que cada uno de nosotros está viviendo. Gracias. Estamos cerrando el punto número 1 y hay algo que nosotros tenemos que resaltar. Estamos viviendo en medio de un conflicto entre el bien y el mal. Y la mejor manera en cómo nosotros podemos entender lo que ocurre a nuestro alrededor, lo que nos pasa a nosotros, lo que pasa a nuestra familia, es ir a la palabra del Señor. Y ocupar la palabra del Señor, como lo dice Salmo 119, 105, como una lámpara, como una lámpara. Y eso es lo que provocó el sentido de urgencia en Daniel. Y también debe de provocar un sentido de urgencia el día de hoy, que nosotros tenemos libertad para decirle al mundo que el reino de Dios está cerca. No te vayas, acompáñanos en el siguiente punto. Bienvenidos de vuelta. Estamos abordando ahora el punto número 2, los resultados de la intercesión. Y es interesante ver que a Daniel la palabra del Señor jugaba un papel central. Y ese papel central le permitía tener una comunión con Dios. Y quiero preguntar, hermano Carlos Campos, ¿cuáles son las bases para que nosotros podamos tener una comunión con Dios? ¿Es posible tener comunión con Dios hoy? Desde luego que sí. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel para nosotros es un ejemplo muy digno de seguir porque desarrolló los principios básicos. Desarrolló los principios básicos que necesita todo creyente actual. Ya vimos el estudio de la Biblia, a dónde lo llevó, a descubrir cuál era el problema y a encontrar la solución en Dios. Amén.
En segundo lugar, ahora está desarrollando la oración. La oración fue para Daniel un aliciente en medio de los grandes peligros y desafíos que tenían que enfrentar. Para nosotros, la oración, dice Elena G. de White, es el aliento del alma. Es abrirle nuestro corazón a Dios como a un amigo, y fue lo que justamente hizo Daniel. Ahí en el versículo 4 del capítulo 9 dice: y oré a Jehová e hice confesión. ¿Y a quién hacía la confesión? A un Dios que es digno de ser temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman sus mandamientos. Amén. Y cuando reconoció entonces la bondad de Dios, encuentra la comunión. Saben, hermanos pastores, la comunión imparte al alma un conocimiento profundo de la voluntad de Dios. Amén. Y cuando tenemos comunión con Dios, estamos dispuestos a hacer su voluntad. Y por eso Daniel, al igual que Moisés, allá cuando Dios iba a castigar al pueblo por estar adorando un becerro de oro en total desafío a su autoridad, Moisés intercede por el pueblo y le pide al Señor que tenga de ellos misericordia, que se acuerde del pacto y de la misericordia hecha con Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios concede la petición de Moisés. Al igual que Elías en tiempos de sequía hizo que lloviera para alimentar la tierra. Esa es una respuesta a las oraciones que mueven el corazón de Dios. Una oración que es sincera mueve el corazón de Dios de tal manera que nos evita un juicio, al contrario, nos da la liberación para que podamos vivir en paz. Y ahí en esta lección aprendemos de que Daniel conocía la condición del pueblo, conocía su condición. Eso es lo que nosotros necesitamos ahora. Conocer nuestra condición, conocer la condición del pueblo, orar por nuestros hermanos. Amén. Elevemos oraciones por ellos, pidamos porque haya una condición de aceptación delante de Dios. No necesitaba que se le explicara la razón, él ya la conocía. Ajá. Y por eso le clama al Señor y apela a su misericordia, a su gracia, que es lo que hoy debiéramos estar haciendo. Y entonces él le dice: Señor, inclina por favor tu oído, escúchanos. Abre tus ojos para que veas nuestra desolación. Daniel es esa oración que dice Santiago 5:16, la oración del justo obrando eficazmente. Puede mucho. Porque no se puso en su egoísmo a pedir solo por él, sino por el pueblo. Jesús, en la misma situación, se encomendó a su Padre: empero hágase como tú quieres y no como yo quiero. Así que ese es un ejemplo que tenemos para poder encontrar el refugio y la solución a los problemas de esta vida. Estudio y oración de la Biblia. Gracias hermano Carlitos. Pastor Alfredo, una vez como teniendo la plataforma de comunión con Dios, entonces Daniel asume un rol. ¿Qué está haciendo Daniel en los versículos 3 en adelante? ¿Qué ocupación está usando ahorita Daniel, pastor? Daniel, pastor, aquí entra en un papel que empieza a desempeñar como intercesor. Muy bien. ¿Qué hace? Bueno, es un mediador entre Dios y el pueblo. Pero vamos a resaltar un poco lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 19. Aquí hay un ruego porque él hace una intercesión a Dios y dice el versículo 19: oye, oh Señor, perdona. Qué interesante sería que cada uno de nosotros fuéramos, contador, a decirle a Dios: perdona nuestra maldad. Sigue diciendo el texto: presta oído. Hazlo. Daniel no le está dando una orden a Dios. Le está rogando: hazlo, Señor. Y le dice algo más: no tardes. No demores. A veces puede pasar que Dios no nos contesta. Y estamos en una situación precaria, difícil, y queremos que nuestra oración sea contestada inmediatamente. Y decimos: Dios no nos escucha. O mi oración no salió ni del techo. No, Dios tiene cada oración en sus manos. Y todavía dice el texto ahí: por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre
es invocado sobre esta ciudad y sobre tu pueblo. Quiero resaltar, pastor, contador, 5 asuntos de oración que pudo haber puesto aquí Daniel. Número 1, él oró con muchísimo fervor. ¿Cuánto fervor nos hace falta a nosotros para poder elevar una plegaria? Porque una cosa es pedir, otra es rogar, otra es clamar a Dios. Número 2, dependió de la justicia de Dios y no de la de él. Número 3, como lo hemos visto ya, lo analizamos y lo comentaba el contador, él usó las escrituras. Número 4, confesó sus pecados y los de su pueblo. Procuró la gloria de Dios y la del santuario. Y en otras palabras, Daniel, pastor Francisco, él ora pidiendo perdón y sanidad. Así es. Podríamos traerlo a nuestros días hoy. Si nosotros hubiéramos vivido 500 o 1000 años atrás, podríamos haber dicho nosotros, oh Dios, perdona a mi familia. Discutimos demasiado. Pasamos mucho tiempo viendo la televisión y no estudiamos tu palabra. Posiblemente sea algo real que esté sucediendo en algún lugar. Número 2, algún empresario podría decir, Señor, perdona nuestra empresa. Tenemos muchas tensiones. Dependemos nada más de nosotros, pero no dependemos de ti. Podríamos decir también, Señor, perdona mi país. Tenemos tantos problemas tan innecesarios. O perdona a mi iglesia, porque mi iglesia se sigue persiguiendo. Daniel, pastor, aquí algo interesante es que hace una diferencia radical. Él es el intercesor del pueblo. Va a Dios. Y entonces aquí Cristo no tiene ninguna necesidad de confesar ningún pecado, pero el Padre hace que Cristo ocupe nuestro lugar. ¿Para qué? Para que Él pueda interceder en favor de nosotros. Y entonces así podamos recibir la justicia de Cristo. Amén. Gracias, gracias. Quiero Hermano hacer Carlitos. hincapié en algo importante. Cuando nosotros hacemos oración de intercesión, debemos estar seguros de que como Daniel hay pureza de corazón. Y la pureza no justamente determina que Dios responda a nuestras oraciones, sino es el deseo de que Dios acuda a nuestro auxilio en los momentos de dificultad. El libro de Hechos de los Apóstoles registra la experiencia de Pedro y Juan cuando estaban en la cárcel. Ellos le rogaban a Dios, pero el pueblo, la comunidad estaba orando también por ellos. Así es, Y cuando se une el pueblo a orar, se despiertan grandes razones de parte de Dios para hacer maravillas en nuestra vida. Yo quiero decirles algo. Los milagros no son obra de la casualidad. Los milagros se obran cuando uno despierta el corazón de Dios por ese deseo genuino de que Él venga a nuestra ayuda. El Salmo 27 y el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Y hay un pensamiento muy hermoso también en Isaías 49, 16, aunque se aplica a Jerusalén, en la palma de mis manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Es decir, cuando adoramos, cuando alabamos a ese Dios temible, cuando reconocemos su poder, Él se goza en darnos lo que nosotros necesitamos. Por eso nuestras oraciones deben expresar los sentimientos más sinceros del corazón y deben exponer las necesidades del alma. Esa es una oración de fe. Y lo que decía el pastor Alfredo, ¿verdad? Dios es siempre el que puede auxiliarnos a través de Jesucristo, que intercede por nosotros, que es nuestro ideal máximo. Y debemos estar seguros de que en el santuario celestial Él intercede por nosotros y acercarnos con confianza, porque Él es el soberano que cumple su promesa. Amén. Saben que analizando esta lección nosotros podemos encontrar que Daniel estaba preocupado por el pueblo. Estaba preocupado por la desolación que estaba viviendo Jerusalén. Y la respuesta que Dios va a dar por esta oración intercesora es una respuesta que es traída por un ángel. La respuesta está en Cristo Jesús. Amén. Gracias sean dadas a Dios
por el ministerio intercesor de Cristo Jesús en nuestro favor. Vamos a cerrar el punto número 2. Quédate con nosotros para que analicemos el último punto de esta sección de nuestro programa Creciendo en ¿Te la has preguntado por qué una persona llega a tener una perspectiva negativa de sí misma? ¿Por qué el espíritu de la insatisfacción se ha apoderado de la sociedad posmoderna? ¿Cómo alguien puede llegar a convertirse en su peor enemigo? Aprende a discernir entre las cosas a las que debemos dar importancia de las que no, y reflexiona acerca de cómo tomar mejores decisiones en 20 cosas que debes saber sobre la autoestima. Vamos a abordar el último punto de esta sección de nuestro estudio de la Biblia y le hemos titulado Un ancla segura en la incertidumbre. Daniel capítulo 8 termina diciendo que Daniel quedó quebrantado y estuvo enfermo algunos días y cuando se levantó atendí, está perplejo. Entonces él vuelve a Dios en oración. Él vuelve a Dios en oración buscando una explicación. Como se ha dicho ya en los segmentos anteriores, Daniel está ocupado y preocupado por el pueblo y la desolación de Jerusalén. Lo interesante es que dice Daniel capítulo 9 versículo 20 que él todavía estaba hablando, estaba orando y confesando su pecado y el de su pueblo cuando el ángel Gabriel es enviado para llevar la respuesta. Y dice el versículo 23, al principio de tus oraciones fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entonces, ¿qué hace el Señor, Pastor Alfredo? ¿Cómo el Señor empieza a explicar y a darle entendimiento a Daniel en cuanto a su condición anterior? O sea, él está perplejo por la visión, no entiende la profecía de las 70 semanas, él entiende de que la condición del pueblo es a causa de sus pecados, pero ahora el ángel es enviado a dar la respuesta. ¿Cómo recibe la respuesta, pastor? Qué interesante es ver que Daniel se sintió muy tranquilo, relajado cuando llega el ángel a ayudarle 10 años después. Entonces, él le ayuda a entender la visión. ¿Cuál visión? Bueno, la que está registrada ahí en Daniel 8:27 sobre los 2300 días, sobre las 70 semanas. Y entonces vamos a ver aquí algo interesante. El punto de partida aquí es desde la situación de la orden de restaurar Jerusalén, reconstruirlo, y entonces esta orden la emite el rey Artajerjes I en el año 457 a.C. ¿Qué importante puede ser aquí? Ya que tenemos un ancla, ya que tenemos la seguridad de una incertidumbre que puede haber en esta profecía, podemos entender entonces algo aquí, que en el decreto de Artajerjes, por los 483 años, entonces viene el desglose que a partir del año 27, entonces el Mesías tiene que ser bautizado. ¿A qué venimos aquí? Bueno, simplemente ver esta ancla, calcular algunas fechas. Quiero, pastor, dar algunas fechas importantes aquí para que podamos ver cómo se dividen las semanas. 7 semanas son 49 años. Del 457 a.C. nos llevan al 408 a.C. 70 semanas, que son 490 años. Y entonces desde el otoño del 457 a.C. nos lleva ahí al año 34, y todos sabemos qué sucedió en el año 34, ¿verdad? El martirio de Esteban. Y algo interesante que podemos resaltar aquí, si contamos entonces una semana más, contador, de ahí que son 7 años, del 34, si vamos hacia atrás, entonces llegamos al año 27. Sí. Y al llegar al año 27,
Bueno, pues podemos llegar a los 3 años y medio, a lo que es el año 31. Ver lo que realmente el calendario profético nos lleva, ver lo que es la obra del Mesías, es importante que esta lección, Pastor Francisco, nos lleve a ver entonces que en el año 34 a mí me llama mucho esta la atención, porque en este año es cuando Esteban muere como mártir y el mensaje del Evangelio comienza a llegar no solo a los judíos, sino también a los gentiles. A mí me llama algo la atención, Pastor Francisco Contador. Me gusta lo que Elena de White menciona y la Biblia lo sostiene. Quien dio autoridad y consintió en la muerte de él, de Esteban, fue Saulo. Esteban muere sabiendo que Saulo consiente. ¿Se imaginan ustedes ahora, cuando todo esto se haya cumplido ya, el Señor venga por nosotros? ¿Cuál será la reacción de Esteban cuando vea a Saulo de Tarso o Pablo en el reino de los cielos? Le dirá, oye Señor, te equivocaste, mira, este me mató. Este autorizó, este no debe estar en tu libro. Revisa los libros, Señor, porque este no puede estar aquí. Qué gran sorpresa se llevará ahí. Por eso, al analizar nuestra profecía sobre el calendario profético, yo puedo entender algo importante aquí, que las 2300 tardes y mañanas, el profeta se asombra porque no puede entenderla. Pero qué bueno que viene el ángel. Le ayuda y entonces la puede comprender. Sí, gracias, pastor. Hermano Carlos, fíjese que, como hemos dicho, hay dos preocupaciones que tiene Daniel. Tienen un contexto local, el pueblo de Dios, y no solamente el pueblo de Dios, la desolación de Jerusalén, pero la respuesta de Dios es una respuesta que tiene que ver con la obra del Mesías. Háblenos un poco acerca de qué cosas tendría que hacerse en el periodo de las 70 semanas y por qué solamente Jesús puede cumplir lo que dice, lo que se enfatiza en el periodo de las 70 semanas. Muy bien, pastor. Según este calendario profético, a mi modo de entender, es un tiempo de gracia extendida. 70 semanas son 490 años. Mucho tiempo de oportunidad para que una nación se restaure, volviendo a un arrepentimiento sincero a Dios y pidiéndole que los ayude para poder continuar su marcha. 490 años es un tiempo bastante, ¿no? Para poder comprender que Dios es todo misericordia. Lo que decía el pastor, ¿no? ¿Qué pasaría con Esteban y Saulo? Aquí entendemos que la gracia de Dios está abierta para todo ser humano. Y nosotros debemos entender que aquellos que nos desprecian, que no volvimos a ver, aquellos que nos hicieron daño y que no volvimos a ver por alguna razón, a lo mejor un día los encontremos en el cielo. Claro. Y como creedores y como aquellos que aceptamos la gracia de Dios, sabemos que muchos pueden venir a los pies de Jesucristo. Amén, amén. Ahora, en cuanto a la obra del Mesías, es una respuesta a la oración de Daniel. Daniel es muy amado. Eso es muy importante recalcarlo. Es muy amado. Nosotros somos muy amados cuando confiamos en Dios y en sus tiempos proféticos. Entonces Daniel tiene dos inquietudes principales. Los pecados del pueblo. ¿Cómo se iba a resolver eso? ¿Y cómo se iba a resolver la desolación de Jerusalén? Restaurar el santuario. ¿De qué manera? Entonces Gabriel le da una respuesta muy efectiva. Le dice ahí en el capítulo 9, el versículo 23, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Y aquí viene entonces cuando la promesa del Mesías se manifiesta, Dios se manifiesta a través del Mesías, diciéndole a Daniel, van a suceder dos cosas: el pueblo será redimido y el santuario será ungido. Pero lo que a mí me encanta de esta profecía es que no tan solo fue un privilegio para la nación judía, es un privilegio que se extiende a través de todas las edades para toda la raza humana. Eso es una gran misericordia de Dios. ¿Y cuál iba a ser la obra del Mesías? ¿De qué manera iba a atender este asunto?
Iba a hacer 6 cosas importantes. Ujú. La primera que menciona ahí en Daniel capítulo 9, ¿verdad? Del 24 en adelante, es, iba a terminar la prevaricación, el desafío abierto que el pueblo había tenido contra Dios, la desobediencia deliberada que había manifestado contra Dios. Iba también a poner fin al pecado. Iba a expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Esa era la misión profética del Mesías para restaurar a la nación de Israel en su tiempo de oportunidad. Desafortunadamente vemos que en ese tiempo de oportunidad la misma nación judía, los fariseos ya en tiempo de Jesús, no vieron esto con tanta claridad. Si ellos hubieran visto esto con mucha claridad, hubieran entendido que el Mesías estaba ahí. Miqueas 5:2 dijo que el Mesías nacería en Belén de Efrata, la ciudad amada de Dios, Jerusalén, que es la representante de los hijos de Dios, pero sin embargo no lo hicieron. Me encanta estudiar Isaías 53 en esta obra donde el Mesías iba a desarrollar estos aspectos para restaurar a la nación. Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el pecado de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hay una reflexión ahí en el Conflicto de los Siglos que dice, si por su muerte y resurrección Jesucristo no hubiera abierto la puerta de la esperanza, al ser humano le hubiera tocado vivir los horrores de las tinieblas y la miseria de la desesperación. Pero gracias, alabemos a Dios, hermanos queridos, pastores, alabémosle, porque Él nos ha dado la libertad y ha vencido sobre las fuerzas de las tinieblas. De otra manera, este mundo estaría perdido y de por sí no nos ofrece mucha esperanza. Ahora, hay un punto importante aquí, en la última semana, después de que el pastor habló del ungimiento de Jesucristo, iban a suceder, dividida esa semana en 2 partes. A la mitad de la semana, después de cumplir su ministerio terrenal, Jesucristo sería ofrecido. El sacrificio y la ofrenda terminarían, porque Jesucristo entonces, al morir en la cruz del Calvario, terminan los sacrificios. Se abre la puerta al nuevo pacto. Y ahora ese pacto es compartido no tan solo con los judíos, sino con todos aquellos que quisieran aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Pero desafortunadamente, para confirmar ese pacto, después de que Jesucristo cumplió el 5.º punto, selló la visión y la profecía, en él se cumplieron todas estas profecías, el pueblo judío despreció este mensaje y ahora es trasladado a los gentiles, que abarca hasta nuestro tiempo. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad. El último punto, ungir al Santo de los Santos. ¿Quién es el Santo de los Santos? Según el comentario de Elena G. de White, el Santo de los Santos viene del hebreo Kodesh, algo que es aplicable al Santísimo. Y cuando hablamos del Santísimo, dado que la visión de Daniel se refiere en su amplitud al santuario celestial, entonces el Santo de los Santos se refiere al santuario, no a una persona, porque se refiere a los muebles, a los sacrificios, al continuo, a todo lo que tenía que ver con los servicios del santuario. Entonces esta palabra, el Santo de los Santos, es aplicable única y exclusivamente al santuario celestial. Y cuando Jesucristo asciende a los cielos victorioso después de su resurrección, después de que se hace esa hermosa celebración ahí en Apocalipsis 5 y 6, la entronización de Cristo, se inaugura ahora el santuario para que Cristo siga intercediendo por nosotros. Y el Santo de los Santos, el santuario donde Cristo ahora intercede por su pueblo, queda abierto para que nosotros podamos tener misericordia de parte de Dios. Por eso dice Hebreos 4:12, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y luego el versículo 13 dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Así que, hermanos queridos, tenemos abierta una puerta que todavía alcanzamos misericordia y que en estos tiempos difíciles donde debemos estar orando, pidiendo de nuevo por la intercesión de Jesús, se cumple en parte la promesa que Dios le hizo a Daniel y que abarca nuestros tiempos. Y lo que resta de la profecía
Los 1810 años restantes del 34, llegamos entonces a la purificación del santuario, donde Cristo pasa del lugar santo Al al lugar santísimo para llevar a cabo la obra del juicio y la expiación que al final resultará en la segunda venida y la recompensa de aquellos que le hayan sido fieles. Gracias, hermano Carlos. Sí. Pastor, veo que quieres agregar algo. Qué importante es lo que acaba de mencionar él. Nos da un panorama amplio. Yo creo que todos nuestros televidentes que están ahí siguiéndonos quedarán satisfechos con esta respuesta que dio el contador. Y me llama mucho la atención ver esta parte en lo que es la obra del Mesías y el calendario profético. No quitar del dedo del renglón la oración de Daniel. Él hizo una oración espiritual y por ende necesitaba una respuesta espiritual. Y por ende, algo interesante aquí, podemos entender que el Mesías se va a encargar entonces de quitar todos nuestros fracasos. Que el Mesías va a quitar la iniquidad. Y me llama algo interesante aquí la lección de la escuela sabática. Podemos entender entonces que Gabriel nos está ayudando a entender y a comprender la profecía de Daniel 8:14, que es referente al santuario. Y ojalá que nosotros podamos entender que Daniel 9, todo del versículo 24 en adelante, nos lleva a algo bien importante, que hay que sellar la visión, y eso se hace cuando Cristo se ofrece en sacrificio por todos nosotros. Amén. Y quiero agregar un poquito, pastor, si me permiten. Yo creo que para nuestros tiempos es importante que despertemos el deseo por interesarnos en las profecías. Gracias. Porque esto es lo que le permitió a Daniel obtener una seguridad en medio de la incertidumbre. Pudo vislumbrar el futuro y quedó satisfecho por el mensaje del ángel Gabriel y satisfecho por la obra que el Mesías habría de realizar a futuro. Amén. Para nosotros ahora, conociendo este calendario profético, estamos, al igual que los judíos, los 490 años, de 1844 para acá, ¿cuántos años tenemos? 175 años de gracia extendida. ¿Qué debemos hacer ahora? Pastor Alfredo, gracias. Estar orando con sinceridad de espíritu, cambiando lo que tengamos que cambiar, sujetándonos a la voluntad de Dios, interesándonos por el periodo profético que se cumplió y que ahora pues ya no hay periodos, pero que estamos en un tiempo de gracia, en el cual debemos afianzarnos de todo corazón. En Proverbios capítulo 29 y el versículo 18 dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces necesitamos la profecía. Yo invito a los hermanos de nuestras iglesias para que se interesen por las profecías. Hay cosas que no vamos a entender, pero el Espíritu Santo nos va a abrir la mente de tal manera que podamos tener el deseo de saber en ese momento qué es lo que nos espera, y nos dará el consuelo a través del conocimiento práctico de que Jesucristo es realidad, de que sus promesas son realidad, de que su segunda venida será una realidad y estaremos con Él. Preparémonos siempre para que en nuestras oraciones incluyamos el derramamiento de la lluvia tardía, donde habrá un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Gracias. Sí. Un ancla segura en la incertidumbre. Las profecías del Señor. La obra de Cristo Jesús en favor del ser humano. Concluyo leyendo este pensamiento. Podemos orar porque sabemos que Cristo venció los poderes del mal y que hoy por la fe es nuestra la victoria. La oración no es una cruzada contra el enemigo, sino una apropiación de la victoria de Cristo mediante la comunión con Él. Cuando oramos nos acercamos a Dios no porque tengamos miedo del enemigo, sino porque deseamos tener comunión con Él, porque por medio de Cristo ya el enemigo fue derrotado. Amén. Amén. No tenemos nada que temer. Jesús ya venció. Amén. Y si esto le dio certeza y seguridad a Daniel en aquel tiempo, ¿cuánto más hoy, cuando nosotros tenemos en el santuario celestial a un intercesor que es capaz de compadecerse de nosotros? Seamos fieles, hermanos. Seamos fieles a nuestro Señor.
Él viene muy pronto. Prestemos atención a las profecías de la palabra del Señor. Vivamos en plena comunión con Dios a través del estudio de la Biblia y preparemos a otros para el regreso de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos. ¿Te preocupa el futuro? ¿Tienes miedo del mundo en que se criarán tus hijos? ¿Qué sucederá con este planeta? ¿Seremos invadidos por seres de otros mundos? ¿Terminaremos destruidos a causa de una tercera guerra mundial? ¿Acabaremos nuestra existencia debido a los problemas medioambientales? La Biblia asegura que todos nosotros tenemos un futuro con esperanza. Descubre los espacios de felicidad que todavía existen en este mundo y comparte lo que en realidad sucederá con este planeta. Un futuro con esperanza, una obra que describe el acontecimiento más grande de la historia de la humanidad. Sé parte de este gran movimiento.